aquello que Él dice, aquello que Él habla, nunca vuelve vacío. Siempre transforma los corazones y estoy consciente de ello. Quisiera que citemos Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Vayamos entonces al texto, Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Así dice el Señor: que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Vamos a orar ahí donde estés. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, que yo sé, Señor, que es para mi vida y para cada uno de los que están aquí presentes. Señor, mira a todas estas almas preciosas, a cada una de ellas, a todos estos corazones dispuestos a conocerte a ti, a comprenderte a ti. Míralos, Señor, y mira mi corazón, Señor, dispuesto, Señor, a declarar tu palabra con fidelidad. Por tu misericordia, Señor, y por tu bondad, por tu fidelidad, por tu pacto eterno, Señor, para los que te aman, Padre Celestial, permítenos comprender tu palabra. Señor, no es por medio del intelecto humano, no es por medio de la astucia humana, es por medio de tu Espíritu Santo como comprendemos tu palabra. Y hoy apelo al Espíritu Santo, Señor. Ruego que sea el Espíritu Santo capacitándonos para poder comprender tu palabra y ser hacedores y no solamente oidores de ella. Gracias, Señor, te doy por cada una de las almas que tú has atraído aquí, Señor. Limpia mis manos y mis labios para que puedan comunicar únicamente tu voluntad. Todo pensamiento que no sea de ti, Padre Celestial, toda idea que no sea de parte de ti, deséchala aún de este bosquejo, Señor, que se ha preparado. Sea solamente tu palabra y tu voluntad siendo declarada en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. El día de hoy yo considero que es un tema de vital importancia para todo adolescente y para todo joven, tanto para los que van a ingresar a la universidad como para los que ya están cursando tal vez cursos en la universidad o cualquier instituto. Considero que el creyente debe estar preparado para defender su fe en todo momento y debe dar argumentos verídicos acerca de lo que cree. Ahora, fíjate lo que dice Jeremías. Vayamos al texto. Verso 23. Así dice el Señor. Ahora, chicos, esto es muy importante que comprendan. Cuando la Escritura dice, así dice el Señor, es que el Señor está hablando. Esto es importante. Algunos se olvidan de esto. Cuando la Biblia habla, es el Señor hablando. Es su palabra viva y eficaz para tu vida. Entonces, el Señor dice que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Ahora, Dios está hablando a través de Jeremías y dice, tú puedes encontrar sabiduría. Hay muchos que se glorían de la sabiduría, del razonamiento humano, del intelecto que puedan tener. Entonces Dios dice, no te gloríes de ello. Hay otra cosa más que te ofrece el mundo. El mundo ofrece poder. Y eso es lo que muchos ambicionan, ¿cierto? Incluso en las iglesias. He visto cómo líderes ambicionan el poder mucho más que el amor por Cristo. Entonces Dios está hablando a través de Jeremías y dice, no te dejes seducir por el poder, ni siquiera por la sabiduría humana. Una tercera cosa, la riqueza, la ambición. Calvino decía, un teólogo decía, el corazón del hombre es una máquina de hacer ídolos. Y uno de los ídolos que tenemos en los corazones, muchos de los seres humanos, es la ambición. La ambición a obtener más, a querer más, a ansiar más. El predicador en Eclesiastés va a decir, el ojo nunca se sacia de ver. Es verdad, siempre ansiamos a más, siempre queremos a más. Entonces Dios dice,
no te dejes seducir por la riqueza. Ahora, si algo tienes, si algo en lo cual tienes que ocupar tu tiempo, dice, es en conocerme. Esto habla en un punto en el cual tú lees la palabra y conoces del Señor. Esto es algo teórico, ¿cierto? Tú puedes aprenderte muchos textos bíblicos. En la escuela dominical me enseñaban algunos textos bíblicos que hasta ahora me acuerdo. Y eso es muy importante, memorizar la palabra. Pero luego de memorizar la palabra, tú tienes que comprenderla. Sigue en el versículo siguiente, dice, versículo 24, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Hay una diferencia entre conocer a Dios teóricamente y conocer a Dios en tu experiencia, en cómo Él obra en tu vida, en comprender acerca de su amor, entender aquello que conocemos. Ahora, el resultado cuando nosotros lo conocemos teóricamente y experimentamos su poder es que conocemos cómo Él actúa en la tierra. Y eso es lo que dice el siguiente, que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia. Ahora, algo más, dice, eso es lo que a mí me agrada. Eso es lo que a mí me agrada. Un joven me preguntó, ¿cuál es el propósito de la vida? Y esa es una pregunta que se han hecho todos los seres humanos alrededor de la historia. ¿Qué propósito tengo en la vida? ¿Será conocer muchas cosas? ¿Será acumular muchas cosas? ¿Será probar muchos de los placeres? Ahora, Eclesiastés te lo responde, porque en el capítulo 2 habla Eclesiastés y dice, he probado la sabiduría, he tenido muchos siervos, he probado la riqueza, he sido rey. Y luego dice, he probado todos los placeres, los vinos y todo lo demás. Luego, él pasa a describir parte de lo que él había hecho, las obras. ¿Será acaso el propósito de nuestra vida hacer muchas obras, trabajar mucho? Eclesiastés dice, yo he trabajado mucho, me he hecho una riqueza. He visto por debajo del sol que los hombres ocupan su tiempo trabajando debajo del sol y todo es vanidad. Ahora, Eclesiastés termina el capítulo 12 y dice, en conclusión, el todo del hombre es teme a Jehová. Dios va a decir a través de Isaías, creé al hombre para mi gloria. Y eso es exactamente para lo que el hombre nace. Cuando el hombre natural sin Cristo ha nacido una vez, vive para los placeres. Pero si tú has nacido una segunda vez en Cristo, tu vida tiene un nuevo significado y es glorificar a Dios en todo tiempo. Y glorificar a Dios en todo tiempo no se trata de que tú pases toda tu vida en un monasterio y nunca estudies una carrera o nunca te ocupes en un trabajo. No se trata de ello, sino que vivas para la gloria de Dios significa que cada área de tu vida lo glorifique. Si escoges, por ejemplo, estudiar arquitectura, si escoges, por ejemplo, estudiar ingeniería, seas un buen ingeniero, seas un buen arquitecto y des testimonio que Dios habita en tu vida. Eso es glorificar a Dios. Pero esto únicamente se logra a través del conocimiento de Dios, a través de la comprensión de Dios. Toco el tema de las carreras porque tengo una novia que estudia psicología y me dijo, a veces en el primer año los profesores tenían muchos argumentos lógicos para darme a entender que Dios no existe. Y de veras, tú te puedes sorprender de los argumentos tan lógicos y tan convincentes que puedes encontrar en las universidades acerca de la no existencia de Dios. ¿Qué vas a hacer? Ahora, hoy les vine a hablar un poquito acerca de apologética. Es muy importante. ¿Qué es apologética? Es la defensa de nuestra fe. Es como nosotros nos preparamos para de alguna manera u otra argumentar con quizás algunos compañeros ateos, profesores ateos que tenemos, y de alguna manera u otra podemos, o si no, convencerlo de que Dios existe, o de alguna manera u otra defendernos de esos ataques. Entonces comenzamos primero desglosando la palabra. ¿Qué significa apología?
Apología, esta palabra se usaba para casos jurídicos. Por ejemplo, cuando había un juzgado y estaba el acusado y estaba la persona que le estaba acusando, el acusado tenía que defenderse, tenía que hablar argumentos a su favor para decir que su testimonio era real. Entonces decía que el acusado debía hacer una apología para defender lo que creía. De ahí nace la palabra. Entonces, apología se usaba en los procesos jurídicos donde el acusado respondía a acusaciones en su contra con una defensa. Ahora, hay muchos estudiantes que me dicen, bueno, Andrés, no puedes usar palabras que no están en la Biblia. De hecho, la palabra apología está en la Biblia. Quisiera que vayamos a 1 de Pedro capítulo 3, versos 14 y 15. 1 de Pedro capítulo 3, versos 14 al 15. Les citaría solamente el versículo 15, pero sin embargo necesitamos siempre entender el contexto de cada texto. Versículo 14 dice, pero si aún padecéis por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Versículo 15, sino santificad a Dios el Señor con vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La primera palabra que vamos a ver es amedrentéis, que lo traduce la Reina Valera. Esta palabra nace de una palabra griega que es fobeo, y fobeo significa huir del temor. Entonces Pablo está diciendo, no huyan con temor, no corran con temor. Ahora, está hablando de los enemigos de la cruz, aquellos que perseguían a los cristianos, aquellos que los metían a juzgados. Entonces Pablo dice, no huyan por temor a ellos, no se turben. Versículo 15, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. La palabra defensa que se traduce ahí en el griego es apología. Ahí está la palabra, apología, defensa. Entonces, Pedro está diciendo que cuando estamos preparados para presentar defensa a favor de lo que creemos, estamos santificando a Dios. El NBI va a decir que estamos honrando a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Corriendo de los argumentos que intentan refutar las Escrituras o que intentan refutar la existencia de Dios. No, Pedro va a decir, no, ustedes santifican a Dios estando preparados para presentar defensa. Es por eso que es muy importante que el creyente esté preparado. Amados, Dios no los salvó para que ustedes vengan 2 horas a la iglesia, den unas cuantas palmadas y luego salgan y vivan sus vidas como siempre. El apóstol Pedro va a decir que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios para proclamar las maravillas del Dios que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Esa es tu razón de ser, ese es tu propósito de vida cuando naces de nuevo. Estás aquí en la tierra para que des a conocer las maravillas del Dios que te trajo de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, para dar a conocer a ese Dios, tú tienes que prepararte, tú tienes que estar preparado, porque los argumentos seculares son fuertes. Entonces, presenta defensa, honra a Dios presentando defensa. No solamente Pedro nos dice que presentemos defensa, sino también nos da cómo debemos hacerlo. Y dice en el versículo, ahí mismo dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. Esto es muy importante. A veces como cristianos nos olvidamos. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es tener dominio propio. Comprender que cuando estamos defendiendo nuestra fe,
cuando estamos refutando argumentos en contra del conocimiento de Dios, no estamos en contra de las personas, sino en contra de los argumentos que niegan la existencia de Dios. Eso es muy importante. Entonces, luego reverencia, que significa respeto. Y esto es el hecho de que cuando tú defiendas tu fe, lo hagas usando palabras adecuadas para expresarte y medir la intensidad de nuestras actitudes. Luego, Pablo va a decir en Colosenses 4:6, sus palabras sean sazonadas cuando hablen con los de afuera. Y esto es muy importante. El cristiano tiene que defender su fe, sí, como dice Judas 1:9, contended ardientemente por la fe que les ha sido dada una vez por todas a los santos. Entonces, sí, estamos llamados a contender, pero estamos llamados a refutar dichas filosofías que niegan la existencia de Dios con mansedumbre y respeto. Vamos a Colosenses 4:6, que hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Colosenses capítulo 4, verso 5. Fíjate, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, dice la NBI. Me gusta cómo lo traduce aquí. En la RBR dice, andad sabiamente con los de afuera. Esto es muy importante. ¿Sabes? Si tú eres creyente y quieres convencer a alguien que Dios es real, convence que Dios es real con tu testimonio, con tu cambio de vida, con tus actitudes. Eso es, exactamente. Las palabras verdaderas, no practicadas extrañamente, son creídas. Hay un pensador que se llama Mahatma Gandhi y dijo algo interesante. Él dijo, me gusta Cristo, pero no me gustan sus cristianos. Es muy interesante. Él dijo, me gusta Cristo, pero no me gustan sus cristianos. Y esto debe hacernos pensar como creyentes. ¿Estamos realmente dándonos a conocer como cristianos? Siendo Biblias abiertas, exactamente. Y es que los apóstoles, cuando salían a las calles, se dice que pasaron por una ciudad y los habitantes de ese lugar dijeron, ellos son cristianos. Y ahí fue la primera vez que se usó la palabra cristiano. ¿Y por qué? Es que hablan como Cristo, actúan como Cristo. Cuando pasas por la avenida de tu casa, dicen, ¿ese joven es cristiano? Eso es algo que debemos ponernos a pensar. Había una hermanita que me dijo, es que lo que pasa es que Dios mira el corazón, pero no el externo. Ahora, eso es verdad en cierta forma, no lo niego, pero eso puede dar cabida a una justificación de no mostrar frutos externamente. Sépase que cuando el plátano está en descomposición, se nota por la cáscara. Entonces, esto es muy importante que comprendamos. Somos creyentes y no solamente internamente llevamos a Cristo, sino mostramos a Cristo externamente. Y esto es importante, esto es muy importante. Ahora, entonces, para hablar acerca de Dios, necesitamos andar sabiamente. Versículo 6. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, dice el NBI. Por otro lado, la RBR dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El corazón de todo creyente se ve reflejado en sus palabras. Muy importante. El corazón de todo creyente se ve reflejado en sus palabras. Yo puedo, de alguna manera u otra, ver cuando un joven está orando. ¿Sabes cómo te das cuenta cuando un joven está orando? Es más humilde. ¿Sabes cómo te das cuenta cuando un joven no está orando? Se vuelve más arrogante. La oración humilla al hombre y exalta a Dios. Y es por eso que el que ora se hace más humilde. Y es muy importante la oración para que tus palabras hallen cabida, para que tus palabras sean de buen gusto.
Buddy Bochman, en su libro Apologética Expositiva, dice algo que me encanta. Dice, esto no se trata de ganar argumentos, se trata de ganar almas. Mi deseo es que Cristo tenga la plenitud de la recompensa por la cual murió. Chicos, cuando estén discutiendo acerca de su fe, no piensen en ganar argumentos, no piensen en ser los ganadores, piensen en esa alma muerta que necesita ser redimida. Piensen que es un alma preciosa. Me gusta la predicación puritana porque se dice que los puritanos predicaban como si las personas que le oyesen estuviesen muertas. Y eso es muy importante que entiendas. Estás hablando con una persona que no entiende acerca de Cristo, que no conoce a Cristo, y por lo tanto Efesios 2 dice que está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, cuando tú comprendas eso, vas a hablar con tu amiga que no conoce a Dios con amor, con paciencia, y vas en cierta manera u otra a buscar la manera correcta de hablar con ella. Así es, perfecto, como lo que pasó con Jonás. Otro pasaje que vamos a ver, y este es el último para pasar ya al tema de la existencia de Dios, es Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, verso 16. Hechos capítulo 17, verso 16. Amén. Dice la palabra: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se indignaba al contemplar la ciudad entregada a la idolatría. Cristianos, esto es lo que debe haber en nuestro corazón. Estamos en un mundo donde la sociedad se está perdiendo, donde ya no sabemos qué somos, si somos animales, si somos hombres, si somos mujeres, si somos objetos. Había un hombre que se creía un avión. Yo decía, ojalá no se traga a las personas para llevarlas a otro país. O sea, es ridículo lo que está pasando. Es ridículo. Y en medio de este mundo que realmente se está yendo abajo, nosotros tenemos que tener la actitud de Pablo. Dice Pablo, su espíritu se indignaba al contemplar la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cuántos estamos indignados por lo que está pasando en el mundo? Y no solamente necesitamos estar indignados, necesitamos actuar, porque la indignación no hace nada por sí sola. Entonces, Pablo hacía algo, versículo 17. Así que discutía, dice la Reina Valera, en la sinagoga con los judíos y con los temerosos de Dios, en la plaza cada día con los que allí se encontraban. Entonces, Pablo ahí en ese momento no es que estaba peleándose a puñetes. Pablo estaba intercambiando argumentos con ellos. Estaba diciéndole, bueno, ustedes creen en esto, bueno, yo les voy a decir que esto y esto y esto. Fíjate lo que dice versículo 18. Eran fuertes contrincantes. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece que es predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Estos señores que le trajeron al Areópago entendieron que Pablo tenía razones para creer. Pablo no solamente se fue y dijo, bueno, yo creo lo que creo porque creo. No, Pablo se fue a la sinagoga y dio argumentos que probaban su fe. Y es por eso que los filósofos se impresionaron y dijeron, vamos a llevarlo al Areópago y que ahí declare. Esto es importante. ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, en oír las últimas novedades. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses,
En todo observo que sois extremadamente religiosos, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar en el cual estaba escrito: al Dios desconocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a ese os vengo a anunciar, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una misma sangre ha hecho toda nación de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de las estaciones y las fronteras de sus lugares de descendencia, para que busquen a Dios, si tal vez palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjense cómo Pablo evangelizaba. Hay una evangelización y Norman Hayes le va a decir, pero hay una pre-evangelización. La pre-evangelización es la apologética. Hay personas que son muy estudiadas y tú eres un creyente, pero no puedes ser un creyente ignorante. Entonces, te toca evangelizar no solamente a los simples, sino también a los sabios. Y para hablar con sabios debes prepararte. Entonces Pablo empezó en el versículo 17 haciendo una apología y dando argumentos de su fe. Y luego, cuando le escucharon hablar, le trajeron. Y ahora, en el versículo 22, Pablo da la revelación general de Dios a través de la naturaleza. Y Pablo dice, ustedes al Dios que desconocen yo les traigo. Entonces, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, esa es la revelación general. Dios evidencia a través de la naturaleza. Y luego, en el versículo 30, si están por allí, dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia que ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Recién empieza a evangelizar. ¿Se dan cuenta cómo Pablo lo hace? Pablo es muy inteligente, es muy astuto, y como Pablo nosotros también debemos serlo, haciendo apología de nuestra fe, luego hablándole acerca de cómo Dios ha revelado a través de la naturaleza. Es que es imposible. Tú miras la naturaleza, vas al campo, miras inclusive a ti mismo, tu propio cerebro, el ADN. Es imposible que algo haya salido al azar. Y Pablo dice, miren, es imposible que esto haya salido de la nada. ¿Saben qué? Dios lo hizo. Ahora les vengo a decir una cosa más. Cuarta cosa, les vengo a decir que Él trajo a su Hijo para que se arrepientan y crean en Él. Muy astuto Pablo. Súper astuto. Entonces, esto es muy importante. Ahora, ya que hemos tocado como primera parte qué es la apologética y su importancia, ahora sí vamos en esta segunda parte a el tema principal de la apologética. No voy a poder cubrir todo lo que es la apologética porque es imposible en una sesión, pero sí quiero dejarles con algo acerca de argumentos a favor de la existencia de Dios. Tradicionalmente son 4 y el día de hoy lo vamos a conocer. En todo momento estaré citando las Escrituras, y esto es muy importante. Para el primer argumento, vayamos a Romanos capítulo 1, 19 al 20. Este es el primer argumento a favor de la existencia de Dios. Romanos capítulo 1. El primer argumento. Argumentos. El primer argumento que vamos a ver es el cosmológico. No se preocupen si no entienden la palabra. Vamos a verla en lo posterior. Romanos capítulo 1, verso
19. ¿Listo? ¿Alguien quiere leerlo con voz de trompeta? ¿Sí? ¿Alguien? Amén. Dale. Porque lo que Dios sí conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sigue? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Pablo era muy estudiado. Si alguien cree que Pablo es un tonto, el que dijo eso es un tonto. Pablo era muy estudiado. Ahora, Pablo sabía cómo contender con los sabios y con los simples. Entonces Pablo habla a los romanos eran muy bien estudiados y dice, ¿sabe qué? Lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Saben, ustedes no tienen excusa porque el mundo grita la existencia de Dios. Todo lo creado evidencia que alguien tuvo que haberlo provocado o creado. Esta es la causa inicial de todo. Toda cosa que existe y tiene un propósito, y esto es algo muy importante, y tiene un propósito en sí, toda cosa finita que existe en el mundo, con finito me refiero a algo limitado, algo que no tiene existencia en sí mismo, sino que algo le ha dado existencia. Toda cosa que existe, creada, finita, tiene una causa. Entonces, esta es la causa inicial. Entonces, la lógica nos dice, voy a escribirlo para que... Entonces, la lógica de este argumento es la siguiente. Tenemos el primero, el segundo y el tercero. La primera realidad que podemos entender es que el universo tuvo un comienzo. Y todo lo creado, la palabra universo habla de todo en sí. El universo tuvo un comienzo. Hay muchas teorías. El Big Bang, simplemente Génesis, y vemos cómo Dios crea con el poder de su palabra. Ahora estoy hablando de teorías tanto humanas como bíblicas. Pero sin embargo, todos hablan de un comienzo. Hay algunos que refutan esto y dicen, no, el mundo es eterno, pero esto pierde valor. Esto pierde valor porque hay una segunda ley que se llama la ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica dice que todo está yendo a deteriorarse. ¿Y acaso no lo ves? Los animales no son eternos y mueren. Las plantas crecen y se mueren. Nosotros crecemos y nos morimos. Las sillas en algún momento se harán polvo. Todo se hará polvo aquí en algún momento. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Es absurdo creer que el universo es eterno. El universo tuvo un comienzo y así como tuvo un comienzo, tiene un final. Ahora, si tuvo un comienzo, entonces tiene una causa. Ahora, no es una causa cualquiera, debe ser una causa mayor, porque imagínate, si fuese una causa menor a ella, no la podría provocar, entonces debe ser una causa mayor y mucho más grande que el universo. Entonces, como lógica, en el punto número 3, debe ser una causa mayor que el universo que solo nos llevaría a un creador. A un creador. Y no nos olvidemos de esta palabra muy importante, poderoso e infinito, diría yo. Esto es importante. Solo un ser infinito puede crear criaturas finitas. No, eso es muy importante. Solo un ser infinito puede crear criaturas finitas. Y entonces, solamente vamos a sondear en que hay un ser superior. Hasta ahí nada más nos vamos a quedar para poder comprender un poquito. Entonces, este argumento parte a través de la creación. Y dice, bueno,
el universo con toda la creación debió tener un comienzo. Ese comienzo debió ser efectuado por una causa mayor. Esa causa mayor únicamente nos llevaría a que eso es el Creador poderoso e infinito. A este ser superior no lo podemos conocer absolutamente, pero sí es conocible. Eso es muy importante. Entonces, algunos, como les digo, dicen que el universo es eterno, pero la segunda ley de la termodinámica lo refuta. Inclusive el tiempo lo refuta. El tiempo no es, en cierta manera, infinito. Tuvo que tener un comienzo, porque si no, no hubiésemos llegado hasta hoy. Eso es importante. Entonces, este ser superior no solamente creó el universo y las cosas en él, sino también a partir de la creación dispuso el tiempo. Entonces, ya no solamente es un ser poderoso, infinito, sino que es trascendental. Está más allá de nosotros, más allá de lo que conocemos. Entonces, eso es poderoso, infinito, trascendental. Este Señor solamente puede ser. Es algo lógico. No estamos hablando aún todavía si sea el Dios de la Biblia o no. Simplemente estamos así es, lógicamente, concluyendo que sea Dios. Ahora, el universo no solamente necesita una causa inicial, sino una causa actual, porque de no ser así el universo colapsaría. Entonces vayamos a Colosenses capítulo 1, verso 17. Colosenses 1:16 dice: porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Versículo 17: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas tienen consistencia en él, dice en esta traducción. En otra traducción dice sustento en él. Es decir, que Dios no solamente, como dice el deísmo, es un Dios que hizo la tierra y lo dejó allí. Dios es un Dios que hizo la tierra y sigue actuando, ya sea por medio de las leyes naturales o interviniendo en la vida de las personas. Sigue actuando. Entonces, la palabra dice que no solamente crea las cosas, sino también que Él las sustenta. Esta es la causa actual. Todo lo creado debe ser sostenido o sustentado por una fuerza mayor. De lo contrario, todo dejaría de existir. Entonces, debe haber una primera causa de todo lo creado. Esta causa es inicial e infinita y tiene suficiente poder para crear y para sustentarlo actualmente. Ahora, hay muchas personas que refutan esto y dicen: no puedes argumentar ello porque el universo se sustenta no por la mano de Dios, sino que está científicamente comprobado que son las leyes de la naturaleza, las leyes de la realidad que sustentan, de la ley de la gravedad y tantas cosas. Entonces, pero aún creyendo en las leyes naturales, llegaríamos a la conclusión que es Dios obrando a través de las leyes naturales. Porque si hay leyes, hay un legislador. ¿Me dejo comprender? Si hay leyes, hay alguien quien las impuso. Vayamos al siguiente argumento. Voy a borrar, ¿sí? Siguiente. Hasta aquí nada más. Siguiente argumento. Ok. Este argumento se llama el argumento teleológico. Y vamos a ir a Salmo 139. Versos 13 al 14. Ahora, por si se han preguntado, no sé si lo dije, pero son 4 argumentos. Solamente son 4. Así es. Cosmos significa
significa creación y teleos significa diseño o propósito. Entonces, este argumento teleológico parte a partir del propósito o diseño. Voy a citar Salmos 139, versos 13 al 14. El salmista dice, inspirado por Dios, tú creaste mis entrañas. Voy a leer en la RBR. ¿La mayoría tiene la Reina Valera o la NBI? Reina Valera, perfecto, Reina Valera. Entonces leo la Reina Valera. Porque tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque formidables y prodigiosas son tus obras. Pródigo soy yo mismo y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión lo veían tus ojos, mis días estaban previstos y escritos todos en tu libro sin faltar uno. Ahora me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí. Alguien me preguntó, ¿tienes miedo a morir? Y le dije, no. Y la razón principal por la que todo cristiano no tiene que tener miedo a morir es porque los días de todo creyente están contados. Y el propósito de Dios se cumple en la vida de cada creyente. Jesús dijo, no puedes añadir ni un codo a tu vida. Y esto es un consuelo, esto es una esperanza para todo creyente. Los días de todos nosotros están contados en el libro de la vida. Entonces, este argumento es a partir del propósito o diseño de todo lo creado. La lógica es como sigue. Siguen los puntos 1, 2 y 3. Entonces, el punto número 1 es que vemos un diseño, ya sea simple y complejo, en el universo. Hay un diseño en el universo y es un diseño precioso. Hace poquito estuve viendo cómo los satélites toman foto a las galaxias y es impresionante las galaxias. Es como si alguien hubiese reagrupado galaxias en una espiral, o inclusive cuando ves el planeta Tierra y el Sol, es como si alguien hubiese puesto exactamente en el lugar donde tienen que estar y haberlos dado vuelta como una ruleta. Un científico dijo que si la Tierra se acercara tan solo unos kilómetros más al Sol, se quemaría completamente. Si la Tierra se alejaría tan solamente unos kilómetros del Sol, se congelaría. Es decir, que la Tierra está en un punto completamente exacto para ser habitable. Eso es diseño. Eso es diseño. Y no solamente es cualquier diseño, es diseño inteligente. Entonces, dado que hay un diseño, hay un diseñador. Y el punto número 3 es, llegamos a la conclusión de que el mismo que creó lo diseñó. Entonces, es un ser, no olvidemos esto, y aparte de poderoso que ya lo vimos, inteligente. Es un ser inteligente, no es cualquiera. Algunos dijo, puede ser un marciano. Si es un marciano, debe ser alguien muy inteligente. Entonces, no, pero no nos quedemos con esa idea. Entonces, unos datos para entender el diseño tan complejo que tenemos. ¿Saben? El ADN, y esto es algo muy importante y algo muy interesante, solamente un ADN contiene la misma información que un tomo de una enciclopedia. ¿Han visto el ADN? Debieron haberlo visto en sus colegios. Ahora ese ADN tú no lo ves a simple vista, tú lo ves bajo un microscopio. Entonces, tan solo esa cosita que tú lo ves en un microscopio tiene la información de un tomo completo de enciclopedia. Es asombroso. Nadie que vea... Ahora,
si tú ves una enciclopedia allí con información en el suelo, tú serías un tonto si dijeras que simplemente alguien tiró las hojas, tiró tinta y se hizo. Tuvo que haber alguien quien haya metido esa información, y no solamente metido, sino redactado. Entonces, esto es muy importante. Debió haber una causa inteligente detrás de ello. Los seres humanos y animales tenemos millones de ellas, que definen desde nuestro aspecto físico hasta nuestro comportamiento. Esa sola cosita que ves en el microscopio tiene, si tienes ojos marrones o negros, si tu pelo es, como decía, aquí lo llaman churito, ¿cierto? Churito, no sé, churito se llama, a ver. Si está churito, si está lacio, todo tiene ese ADN, una cosita pequeñita en un microscopio. Y más, tiene la forma, inclusive la forma en cómo tú te comportas y las cosas que vas heredando tal vez de tus generaciones pasadas. Es algo increíble. Otra cosa más, el cerebro. Es una cosa impresionante que muchos de los no han terminado de estudiarlo del todo. ¿Sabes? La capacidad de almacenamiento, ahora, es importante esto que entiendan, la capacidad de almacenamiento de nuestro cerebro es igual a 20 millones de libros de tomos de enciclopedias. Dios mío, no sabía que podía almacenar tanto. Es impresionante. Los circuitos que conectan y transfieren la información almacenada es el circuito de máquina más maravillosa que cualquier máquina creada por el hombre. Hay un filósofo, Carl Sagan, que no es creyente y dijo, el cerebro, es un lugar muy pequeño, pero con un espacio increíblemente grande. Es impresionante. Ahora, algunas objeciones que tal vez presenta este argumento. Algunos dicen que tal vez el proceso evolutivo de las especies sucedió del azar. Ahora, yo quiero que comprendan que esa teoría no es científica. No es científica el azar. Ahora, hay ciertos pasos que tiene que seguir una teoría para ser científica. Y una de ellas es que tiene que ser comprobada y el resultado tiene que ser repetido más de 2 veces. Es como el gen gay que encontraron algunos científicos, pero lo replicaron de nuevo y simplemente no funcionó, y eso no es científico. Entonces lo mismo ocurre. Para hacer algo científico se requiere de una observación comprobada y repetitiva de sucesos. Ahora, no podemos saber a ciencia cierta que el universo fue creado al azar, porque no hay una teoría realmente que lo compruebe. Y si lo comprobaría, tendríamos que ir miles y miles y miles y miles de años y ver si sucedió realmente. Es impresionante. Pero ahora, lo que sí podemos comprobar y observar es que una obra de pintura o de arte que hace cualquiera puede pasar miles de años y se puede llegar a la conclusión de que tuvo un pintor, de que hay un pintor, exactamente. Así como también se puede comprobar que al ver la naturaleza, bajo el diseño podemos ver que hay un diseñador. Eso sí es comprobable. No solamente es comprobable por lo que vemos, sino también por lo que practicamos. Hacemos cosas y somos los autores de esa creación. Entonces, eso sí es comprobable. Entonces, no cabe duda que el universo tiene un diseño y por tener un diseño fue hecho por un ser inteligente. Pasemos al siguiente argumento. Voy a borrar aquí. Ahora sí. Y ahora vamos a ver Romanos capítulo 2. Versículo 12. Así es. Romanos 2:12. Y este argumento se llama
el argumento axiológico. Y axiológico viene de juicio. Juicio. Romanos capítulo 2, verso 12. Lo leo en la Reina Valera, la reina de las versiones, decía mi profesora. Porque todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Ahora está hablando de la ley escrita, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen ley por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Eso es interesante. No hay una ley escrita para muchos en el mundo, pero hay una ley en su corazón, dice Pablo. Hay algo que los cristianos lo tenemos como un ayudante y es la conciencia. El ser humano, lo dijo alguien, es religioso por naturaleza. Es religioso por naturaleza. El ser humano siempre ha tenido conciencia de que hay un ser supremo que creó el universo. Ya sea que lo haya visto en un árbol, ya sea que haya adorado a una serpiente, pero siempre ha creído que hay un ser superior que ha dado vida a todo. Y Pablo lo va a decir, ¿cierto? Va a decir que muchos adoraron a las criaturas antes que a Dios mismo. Y Pablo va a decir, por eso van a ser juzgados. Entonces, hay una revelación de parte de Dios aún en la conciencia, en los corazones. Hay una ley interna en los corazones. Y este argumento parte de allí, parte de la ley moral que hay en los seres humanos. Todos los hombres son conscientes de una ley moral que les hace conscientes del bien y del mal, actuando en consecuencia a ello con una cierta inclinación al mal a pesar del conocimiento del bien. Ahora, tú puedes ir por la calle con un amigo que es incrédulo y ves a alguien tratando de matarle al otro y ves un asesinato y tú intuyes de que eso es algo malo. Inclusive el no creyente dice, eso es algo malo. Y tú puedes ir a otro país y el asesinato sigue siendo malo. El ser humano nace con una ley en su corazón, pero nace también con una inclinación al mal. Y esto es algo que tal vez lo veamos más adelante, pero en estos momentos no me va a dar mucho tiempo, pero nada más quedémoslo allí. Entonces, pero el ser humano tiene esa ley moral en sí. Ahora, 1, 2 y 3, conclusiones lógicas de este argumento. Todos los hombres son conscientes, son conscientes de una ley moral. Primer postulado. Segundo postulado, esas leyes suponen un legislador que las puso allí, ¿cierto? Porque de la nada no están ahí. Tercero, ese legislador concluyentemente es el creador. ¿Y qué nos dice? Nos da una actualidad más acerca de este creador. Este creador debe ser moral. Así es el creador. Y el creador debe ser moral. Porque todas las personas quieren que se les trate bien. Y disfrutamos eso. Y cuando actuamos bien, también decimos, me siento bien. Entonces esa satisfacción lo puso el creador. Entonces el creador, si somos una imagen de él mismo, yéndonos ese supuesto, entonces el creador también, cuando hace cosas buenas, se siente bien. Él es un Dios moral. ¿Hay refutación para este argumento? Claro que sí. Y sobre todo de los sociólogos. Yo me peleaba con un sociólogo ahí en ese Minnesota. A ver.
Algunas personas dicen que esa ley es solo una idea implantada por la sociedad particular en la que se vive. Se dice de que estas leyes morales te lo inculcan, inclusive el género te lo inculca en la sociedad y debes encontrar tu libertad. Tal vez eres un perro y no lo sabías hasta que llegas a los 18 años y tantas cosas que se ven. Sin embargo, ellos no toman en cuenta la universalidad que tienen conciencia los seres humanos. El asesinato, las violaciones, el robo, la mentira, es algo que es malo para todo el mundo, no solamente para una determinada sociedad. Yo puedo comprender que, por ejemplo, comer arroz con tenedor pueda ser malo para un lugar, pero para otro no. Eso está bien. Pero hay cosas universales en el mundo como es, qué sé yo, como ya he dicho, no siendo tan redundante, las violaciones, el robo y todas esas cosas, son cosas universales, cosas que nos unen y dicen, eso está mal. Y cuando decimos que está mal, admitimos que hay una ley universal. Y si hay una ley, hay un legislador. Y si hay un legislador, únicamente impuso ello en la criatura y termina siendo el creador. Vamos ahora sí al último argumento, y con este sí vamos a culminar. Y este es un poquito ya más fácil, por así decirlo. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 3, verso 14. Ontológico. Y onto viene de ser. Ok, entonces este es el argumento a partir del ser. Esto es lo que se llama onto, a partir del ser. Ahora, Éxodo 3:14, Dios hace una afirmación impresionante, claro. Yo soy el que soy, ¿no? Ni siquiera tenemos que buscarlo porque de hecho ya lo conocemos. Dios no dice yo soy lo que soy, dice yo soy el que soy. Y hay una gran diferencia. Es como si decir Jesús es un camino, una verdad, una vida. No, Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora, cuando Jesús está diciendo eso, Jesús se está poniendo en un lugar exclusivo. Jesús está diciendo yo soy el camino absoluto a Dios. Yo soy la verdad absoluta sobre todas las verdades que ustedes han escuchado. Yo soy vida. Yo no doy vida, yo soy vida. Ahora Dios también dice, yo no tengo amor. Dios dice, Dios es amor. Eso es muy importante. Ahora, la declaración de Jehová en ese momento es muy importante. Dice, yo soy el que soy. Él dice, mi existencia es fundamentada en lo que soy. Ahora, esto es muy importante porque cuando los ateos determinan que Dios no existe, en realidad están evidenciando que existe. Entonces, el ser humano, repito, y perdonen, ha sido religioso desde el principio de la historia, ideando un ser creador innecesario al cual rendir algún tipo de adoración, haciendo de la existencia de este ser supremo algo necesario para sí mismo. Dios es necesario para el ser humano. Algunos no creen en Dios, pero creen en sí mismos. Y ahí está su Dios. Todos tenemos un Dios, amados. Todos tenemos un Dios. Sea un Dios de nuestra imaginación o sea un Dios basado en las Escrituras. Pero todos al final tenemos un Dios. Dios es necesario. Entonces, así es. El ser humano es religioso por naturaleza. Entonces, el argumento de se basa en eso. Es que Dios es necesario. 1, 2 y 3. Ahora sí. Conclusiones lógicas. Dios ha sido necesario y es necesario en la mente del ser humano.
humano. En la mente del ser humano. Número 2, un ser necesario debe existir. Un ser necesario debe existir, aunque se niegue su existencia, que de hecho no lo voy a poner, y a eso se concluye. Entonces, Dios existe. Conclusión. Lógica. Ahora, hay personas que pueden decir, bueno, Andrés, pero hay cosas que imaginamos y no existen. Sí, es cierto. Hay cosas que imaginamos y no existen. Sí, a veces imaginamos cosas que no existen, pero inclusive para imaginar algo que no existe, necesitamos algo de dónde sacar aquello que imaginamos. El hecho de que el ser humano lo haya imaginado de forma tergiversada a Dios en algunas culturas no quiere decir que no exista. Quiere decir que el ser humano es consciente de Dios, aunque tenga una idea equivocada de Él. Eso es muy importante. Entonces, esta objeción se desbarata al razonar que todo lo inexistente que imaginamos siempre surgió de algo existente. Por lo tanto, puede que lo que imaginemos no refleje la realidad absoluta de ello, pero sí prueba que exista la causa inicial de eso que imaginamos. Sé que parece una trabalengua, no los culpo, pero ya estamos terminando. Entonces, conclusiones acerca de Dios y sobre todo lo he estudiado. Hagamos eso. Entonces, basado en estos 4 argumentos, podemos saber algunas características acerca de Dios, que de hecho ya lo hemos estado viendo durante esta sesión. Dios debe ser poderoso, basado en el argumento cosmológico. Si ha creado un universo tan grande, debe ser más poderoso y más grande que ese universo. Entonces, además, Dios debe tener una fuente inagotable de poder, porque no solamente lo ha creado, sino lo sustenta. Número 2, Dios debe ser inteligente, y esto lo vimos en el diseño, porque el diseño implica un diseñador. Dios debe ser moral, esto lo vimos en el axiológico, porque los juicios que tiene el hombre para sí mismo, entre el bien y el mal, cuando hace el bien, se satisface a sí mismo, y le gusta que le traten bien. Y si el hombre es una imagen del Creador, entonces el Creador también ama la bondad. El Creador es bueno. Siguiente. Siguiente, Dios debe ser necesario. Y esto lo vimos en el argumento ontológico. Entonces, y de hecho también lo podemos deducir del cosmológico, porque si pensamos en un Dios que sustenta todo, es necesario, porque si Dios simplemente se descuida del universo, todo cae. Entonces es necesario tanto para el cosmológico como para el ontológico. Siguiente, y es Dios debe ser único. Y esto está en contra del politeísmo, obviamente. Único. Por ser de naturaleza infinita, la conclusión sería que es un ser único, ya que si hubiera varios seres sin comienzo ni fin, necesariamente sería una contradicción, ya que solo tendría que haber un infinito que sea la causa de existencia de los otros infinitos. No hay muchos seres infinitos. Hay un ser infinito, una causa inicial siempre. Y si decimos la causa de la causa de la causa, terminaremos aquí en millones de años. Y es más fácil decir, hubo una causa inicial, infinita, fuente inagotable, que dio como causa a las finitas, a las que tienen inicio. En Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy. Su existencia misma es la esencia de su ser. Luego, en Hebreos 1:2, dice que Dios es eterno. Es eterno. Luego en Malaquías 3:6 dice que es inmutable. Hebreos 6:18 dice que es infinito. Solamente lo voy a decir. Salmo 86:5 dice que es todo bondad, antológico. Y Hebreos 1:3 dice que es todopoderoso, cosmológico.
y Mateo 19, 26. Entonces la Biblia nos presenta a un Dios con todas estas características. Puesto que la Biblia nos presenta un ser con las mismas características, que llegamos a una conclusión lógica de Dios a partir de distintas áreas del razonamiento, teniendo en cuenta que no pueden haber dos seres infinitos, concluimos que el Dios infinito y supremo que necesariamente existe es el Dios de la Biblia. El Dios que el ser humano puede razonar con lógica es el mismo Dios que vemos en las Escrituras. Ahora me dirás, Andrés, ¿pero por qué entonces, si es lógico y razonable creer que el mismo Dios que se deduce de la lógica está en las Escrituras, ¿por qué la gente lo rechaza? Vamos al Salmo capítulo 14, verso 3. Salmo capítulo 14, verso 3, y ya estamos terminando por los últimos versos ya. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, necio no es precisamente una persona meramente impía. Necio es una persona terca, que conoce la realidad, pero la niega. Este es el ser humano. El ser humano conoce la realidad, hay una ley moral dentro de él, pero simplemente lo niega. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Seguimos. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esta es la razón por la cual el ser humano natural, sin convencimiento del Espíritu Santo, rechaza a Dios, porque hacen obras abominables. Jesús dijo, y no quieren venir a mí para que sus pecados no sean descubiertos. El ser humano, la criatura es desviada al mal al punto de que rechaza a un Dios que le incita al bien, que ama lo correcto. Ellos, si tan solamente Dios fuese menos misericordioso, menos santo, ellos estarían muy felices. Ellos aceptarían a Dios. Entonces, los hombres, ¿por qué rechazan a Dios? Porque sus obras son malas y porque no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. La naturaleza del ser humano está completamente corrompida, rechaza a Dios. El ateísmo es la evidencia de la depravación humana. La necedad es terquedad al negarse a una realidad. El ser humano niega una realidad comprobada sobre Dios, porque su naturaleza es corrompida, caída y ama hacer lo malo, Para hacer el mal libremente, el ser humano necesita hacer dos cosas: negar a un Dios justo, moral, o imaginar a un Dios hecho a su propia imaginación. Y eso es lo que hace el ser humano, ¿cierto? Algunos tienen una idea de Dios, pero no les alcanza para ser salvos. Nadie que no conozca la revelación especial de Dios a través de su palabra puede ser salvo. Por eso decía, su responsabilidad, ustedes como creyentes, si quieren salvar a una persona, háblenles acerca de la palabra. 1 de Corintios, Pablo dice, porque a Dios le agradó salvar a los gentiles por medio de la predicación de la palabra. Y 1 de Pedro va a decir, ustedes han renacido de la semilla de la palabra de Dios viviente. Entonces, la palabra de Dios es la única que puede convencer a una persona y cambiar ese corazón. Es interesante que de todas las religiones el cristianismo sea el más perseguido. El cristianismo sea el más atacado. Y eso muestra a un mundo contrario a la revelación especial de Dios. El ser humano detesta el gobierno y ha decidido, si no matar a Dios, darle la espalda a Dios, provocando su ira. El mundo está muerto para mostrar un afecto de amor sincero a Dios y a su creación. Ahora, ¿quién puede arreglar este desastre? Únicamente el Creador. El cambio del corazón de toda persona comienza con la obra de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos apuntar. Ahora, ¿cuándo se acabará esta maldad? Tenía previsto hablar de el problema de la maldad en el mundo, pero relativamente no me va a quedar espacio. Pero ¿cuándo se acabará todo esto? ¿La Biblia habla de eso? Claro que sí. Apocalipsis capítulo 20 habla acerca de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habita la maldad ni el pecado, donde las lágrimas de aquellos que sufren serán enjuagadas. Esto quiere decir que en un punto
del tiempo, Dios restaurará todas las cosas a su origen bueno, y asimismo deberá ejercer juicio sobre la impiedad debido a su carácter moral y bueno y su justicia perfecta. Amados, estos argumentos y a esta conclusión quiero llegar. Esta es la conclusión de toda la sesión. Estos 4 argumentos no sirven para nada si el Espíritu Santo no está actuando en la vida de la persona. Sí, esto es una pre-evangelización. Sí, esto puede ayudar a la evangelización, pero no hace la obra completa en la persona. Voy a acabar con esta anécdota final. Un ateo subió a una conferencia y empezó a dar sus argumentos el por qué Dios no existe. El ateo dice: ¿quién tiene alguna pregunta? Y el hombre con la naranja se levanta y el ateo le dice: bueno, pase aquí y dígame su pregunta. Y el hombre viene y agarra su naranja, la pela, y el ateo pierde la paciencia. Dime su pregunta. Y él no dice nada, simplemente la pela y se la come. Cuando acaba de comérsela, se va y se sienta. Entonces el ateo, muy extraño, le dice: ¿qué tiene usted para hacerme perder el tiempo? Y entonces el hombre se levanta y le dice: bueno, ahora sí puedo hacer mi pregunta. Y le dice: ¿a qué supo la naranja? Le dice el hombre que había comido la naranja al ateo. Y el ateo le dice: ¿tú estás loco? ¿Cómo yo voy a saber a qué sabe la naranja si no lo he probado? Y entonces el hombre que había comido su naranja dice: no puedes hablar de Dios si no lo has probado. Así de igual manera, amados hermanos, tenemos que hablar de Cristo, pero asimismo buscar que las personas experimenten el poder de Dios. Eso es muy importante. Bajo cualquier argumento, el Espíritu Santo es el único que convence de pecado. Vamos a cerrar con una oración pequeñita nada más. Amado Padre Celestial, gracias por este momento. Sé que se ha prolongado tal vez más del tiempo que tal vez dispusimos para este momento, pero ha sido de mucha edificación. Padre, te ruego que cubras, Señor, la vida de cada uno de los que están aquí, jóvenes, Señor, preciosos delante de tu presencia, los cuales tú has escogido para tu gloria y para tu honra. Padre, te ruego que sea tu Espíritu Santo hablando por ellos cuando ellos necesiten, Señor, Padre Celestial, defender su fe y sus convicciones, que nadie los mueva de sus convicciones y de lo que ellos creen. Señor, que experimenten tu poder a diario y tu Espíritu Santo sea impulsándolos a declarar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora sí, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, muchas gracias.